Hola y muy buenas tardes. Un placer estarlos saludando por aquí. Yo soy el maestro internacional Roberto Carlos Sánchez, parte del equipo nacional y olímpico de Panamá. Y para mí es un placer estar en esta cita de cada miércoles en nuestro proyecto Jaque que llevamos adelante precisamente el Ministerio de Cultura de Panamá y Chess Logistics, que somos una empresa de ajedrez que nos dedicamos a llevar el ajedrez a los colegios, a los niños, también el ajedrez competitivo, ajedrez empresarial. Llevamos el ajedrez en prácticamente todos los sentidos. Entonces es un gran placer para mí estar por aquí compartiendo con ustedes durante estos minutos. Y bueno, solamente recordarles que ya tuvimos un video anterior, una primera clase por decirlo de una forma. Y bueno, aquí le vamos a dejar en la descripción, le vamos a dejar el link de ese video en YouTube para el que no haya visto esa primera clase y quiera precisamente conocer sobre el movimiento de las piezas, cómo se desplazan en el tablero, cómo capturan las piezas, el valor de las piezas y básicamente algunas de las ideas más esenciales del ajedrez, como lo es también conocer el tablero de ajedrez, cuáles son sus coordenadas, cuáles son el nombre de cada una de las 64 casillas y detalles muy importantes, pues lo pueden buscar en el link que vamos a dejar acá en nuestra descripción y va a poder tener acceso a ese primer video. Bueno, en ese primer video recuerdo muy bien de que habíamos dejado como una pregunta al aire y nos pone muy contento que varias personas nos hayan contestado, nos hayan dicho su parecer sobre esta pregunta, sobre esta especie de pequeño quiz que les dejamos, y es precisamente: ¿considera usted que el ajedrez es un deporte? ¿Sí o no? Cualquiera de las dos cualquiera de las dos respuestas, perdón, si no las podían argumentar, pues mejor todavía. Hubieron algunas respuestas muy interesantes y dentro de las más destacadas es que casi todo el mundo consideró que sí, que el ajedrez es un deporte. Eso durante mucho tiempo fue siempre una especie de cuestionario, ¿verdad? Si se aceptaba como deporte o no al juego ciencia, hasta que poco a poco, bueno, se fueron demostrando sus características de que sí es un deporte. Número uno, es una competencia entre dos personas buscando un resultado. Número dos, si bien es cierto de que no exige aparentemente mucho desgaste físico de la persona, en verdad exige un enorme desgaste mental, ¿ok? Mediante todo este proceso de pensamiento en cada una de las partidas, lo cual conlleva a que, por supuesto, te desgastes muchísimo también físicamente. De hecho, está demostrado que una partida de ajedrez que dure entre 4 y 5 horas, que son las partidas normales de cualquier torneo, puede equivaler a la misma cantidad de desgaste energético físico de una persona que esté en una pelea de boxeo durante 5 rounds, disparando golpes constantemente sin parar. Entonces, bueno, así que los que dieron esta opinión de que el ajedrez sí es un deporte, se lo agradezco muchísimo, estaban en lo correcto. Y por supuesto es un deporte mental, es un deporte donde se involucra mucho la parte del procesamiento de ideas, y por esta razón podemos decir que si bien casi que todos los deportes son un gimnasio para nuestro físico, para nuestro cuerpo, el ajedrez es precisamente un gimnasio de neuronas, ¿cierto? Por lo cual también es muy útil, mente sana en cuerpo sano, un dicho legendario de los romanos. Entonces es muy útil también practicar el juego ciencia para no solamente fortalecer nuestro físico, sino también nuestra capacidad de toma de decisiones, de procesamiento de idea, de imaginación, de cálculo, de pensamiento crítico, de muchísimas virtudes o muchísimas habilidades que te va ayudando a desarrollar el ajedrez. Entonces, bueno, vamos a terminar con esta primera parte de plática, perdón, porque realmente nos animamos, nos emocionamos y vamos hablando muchísimo de las cualidades del ajedrez. Yo, por supuesto, practico ajedrez hace 25 años, así que desde muy pequeño, desde bien pequeñito, así que para mí el ajedrez es, como podrán suponer, un tema muy fácil en el que puedo hablar. Entonces, vamos a pasar a la parte bien importante, la parte técnica, y como tenemos aquí, podemos apreciar en nuestra pantalla, tenemos justo el programa, justo la plataforma que les aconsejé que cada uno se pudiera crear un usuario, ¿verdad? Que es esta plataforma que aquí está el nombre, se llama Lichess, ¿cierto? Y en lichess.org
solamente abrir un usuario y vas a tener acceso de forma gratuita, no nos cobran nada, a toda esta cantidad de opciones que vamos a ir aprendiendo poco a poco a lo largo de estos encuentros que tenemos gracias al programa Jaque de Mi Cultura Panamá. Entonces aquí, para que tengan una idea nada más, hay en estos instantes 85.600 jugadores en vivo conectados a esta plataforma, que no es la única, por supuesto. Existen muchísimas grandes plataformas como Chess24 de 24 horas, Chess.com, ICC, que es Internet Chess Club, muchísimas plataformas muy buenas, solo que esta es donde más estaremos trabajando y la que más les recomendaría en un inicio, puesto que, como decíamos, es gratuita, ¿verdad? Aquí tenemos 34.600 partidas jugándose en vivo también en este instante, y de todo lo que iniciamos en la clase pasada, nos íbamos aquí a las opciones, y en opciones veníamos a esta que decía fundamentos de ajedrez, ¿verdad? Ok, en esta plataforma no es solo para jugar ajedrez, puedes jugar ajedrez a toda hora, las 24 horas del día si quieres. Lo bonito que tiene la plataforma es que si tú estás iniciando, si es tu primera partida, si te abriste un usuario hace un momento, no pasa nada, porque como estás iniciando, la plataforma te va a ubicar con jugadores también que estén iniciando en ese instante, ¿ok? O sea, hay jugadores para todos los niveles, no tenemos que preocuparnos ni temer a que si entramos vamos a jugar desde un inicio contra jugadores que son pro, que llevan muchos años, no, puede que nos toque, o sea, nos va a tocar contra jugadores de un nivel muy parecido al de nosotros, y así vamos a ir aumentando en medida que nuestro nivel aumente también. Entonces, pero no es solamente para jugar, tenemos por supuesto esta parte de fundamentos, como decíamos en el video anterior. Estuvimos trabajando de cada una de las piezas. De las piezas, bueno, vimos su movimiento, cómo capturan. Vimos que cuando entramos aquí dentro, o sea, hacemos clic, tenemos muchísimas opciones, muchísimos ejercicios que nos enseñan desde cero el movimiento de las piezas y también su forma de captura en el tablero. Solamente les voy a recordar brevemente que aquí la torre tiene un valor de 5 puntos. Es importante conocer perdón, el valor de cada una de las piezas precisamente para lo que vamos a aprender en la clase de hoy. La torre, que tiene un valor de 5 puntos, el alfil un valor de 3 puntos, 2 menos que la torre, la dama un valor de 9 puntos, la dama sí es la segunda pieza que más vale en todo el juego del ajedrez, ¿cierto? Bueno, decíamos torre 5, alfil 3, dama 9, el rey es sencillamente, le decimos en forma de broma que es Mr. Infinito, tiene un valor incalculable. Cuando se atrapa el rey, que lo aprenderemos en la clase de hoy, cuando se le da el famoso jaque mate, pues sencillamente se termina la partida, ¿ok? Y jaque mate no es más que apresar, que atrapar al rey, como lo vamos a ver en un ratito. El caballo, que como bien dice aquí se mueve en forma de L, tiene un valor de 3 puntos, al igual que el alfil. Si se fijan, caballos y alfiles valen 3 puntos los dos, la torre 5, la dama 9 y los peones, que cada uno vale un peoncito. No por esto los peones dejan de ser sumamente importantes. Como aprendimos en la clase anterior, tienen un poder súper especial, que es la famosa coronación del peón, que es que cuando llegan a la última casilla de su desplazamiento, pueden cambiarse, pueden pedirle ayuda a una pieza de mayor valor, ya sea una torre, un alfil, un caballo o la dama. No solamente no se puede pedir otro rey en este movimiento especial de los peones. Y bueno, les recomendaría a todos que se lleguen aquí a Lichess, ¿verdad? Como decíamos, a Lichess, a la parte de aprender en fundamentos de ajedrez, y el que quiera repasar, el que quiera pues comenzar a aprender desde cero, pues aquí cada una de estos links, de estas opciones, te van a dar muchísimos ejercicios para mejorar en tu conocimiento del juego ciencia. Entonces venimos aquí a una parte muy importante, que es este capítulo de la captura, ¿ok? Existen cosas muy importantes como saber ver, como tener la habilidad, la visión de poder apreciar cuando estamos comiendo, cuando estamos capturando a las piezas del contrario, o cuando nos están capturando nuestras piezas, porque eso es algo muy importante. No podemos olvidarnos que en el ajedrez no juegas tú solo, o sea, tú estás jugando contra otra persona que quiere lograr los mismos objetivos que tú, te quiere ganar, quiere capturar tus piezas, quiere hacerte jaque mate, así que ahí hay una especie de encuentro de fuerzas donde cada uno quiere lograr el mismo objetivo. Por eso tenemos que aprender a capturar las piezas y a cuidar que no nos capturen las nuestras, y en esto Lichess tiene
este programa muy bonito que nos enseña por una parte a capturar. Aquí vemos que la torre está capturando primero al peón que está en la casilla C7. Recuerden que es la unión de la letra y el número. Aquí tenemos a C7, ¿verdad? Y después se puede desplazar hacia la casilla F7 a capturar al otro peón. Por supuesto, una torre no puede hacer las dos jugadas en un solo turno. Solo que como aquí nos están enseñando a desplazarnos, nos permite luego volver a mover otra vez. Solo que en el ajedrez normal no te va a permitir hacer dos jugadas a la misma vez, ¿cierto? Nos pondrían otro ejemplo. Aquí vemos a la dama. Y aquí es el primer ejemplo donde nos ponen como una trampita, ¿verdad? Como una especie de cuidado. Porque miren, si la dama captura directo al peón de F7, cuidado, cuidado, porque la torre que está en la casilla C7 está mirando, está protegiendo a su propio peón. De hecho, me voy a equivocar para que enseguida nos ponen ejercicio fallido y bueno, nos dan la opción de reintentar, porque aquí no es para evaluarnos fuertemente, sino para que te des cuenta que cometiste una imprecisión y que tienes que mejorar. Intentamos y nos percatamos entonces que primero capturamos a la torre y después al peón. Ese sería el orden adecuado para estas capturas, correcto. Aquí nos muestran aquí otro ejercicio con bastante trampa también, o sea, con mucho cuidado, porque no podemos capturar al peón que está en F5, ya que ambas torres de las negras lo están cuidando, no solamente una sino dos. Entonces, por lógica, con nuestro alfil, que como sabemos camina en diagonal, capturamos primero a la torre de B5, después nos dirigimos hacia la torre de F7 y por último podemos llevar este camino hasta el peón de F5, ¿verdad? Alfil, puede ser por cualquiera de las dos opciones. El alfil de las dos maneras llegaría igualmente al peón, ¿verdad? Excelente, bueno, lo hicimos muy bien. Aquí este ejercicio está bastante difícil. Ya este es un ejercicio de darse cuenta cuál es la única pieza que está indefensa por parte de las piezas negras. Le toca mover a la dama blanca y tenemos que averiguar cuál es la pieza de las negras que está indefensa. Yo les voy a solicitar de que si quieren póngale pausa a este vídeo un momento y traten de pensar por ustedes mismos cuál de esas piezas se encuentra indefensa y cuál sería el camino adecuado para llegar hasta allá. Entonces pónganle pausa un momentico el video y pueden solucionarlo por ustedes mismos, ¿cierto? O dirigirse a Lichess y hacerlo ahí también. Muchas gracias. Entonces voy yo a dar la solución acá, que sería precisamente, si se fijan, este peón que está en la casilla G5 está protegido por su amigo. O sea que si yo capturo, ejercicio fallido, porque como vimos, el peón captura a mi dama, ¿verdad? Se come a mi reina. Entonces ya vimos de que este peón sería un error, ya que el peón negro está protegiéndolo, ¿correcto? Y de la misma forma, venir a capturar al caballo tampoco sería una buena opción, ya que el alfil está protegiendo a su propio caballo. Entonces, si nos ponemos a pensar, la única pieza de las negras que se encuentra indefensa es el alfil de F7, por lo cual podemos buscar un plan para llegar hasta ese alfil, después capturar al caballo y luego dirigirse a los peoncitos, ¿verdad? Aquí solo hay que tener cuidado también y recordar que el caballo se mueve en forma de L, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí veríamos un movimiento del caballo también en forma de L hacia acá, para no dirigir a la dama a una casilla donde el caballo me capture. Por ejemplo, si yo coloco la dama aquí en C7, que parecería muy lógico, para capturar al alfil, cuidado, cuidado, porque el caballo me capturaría a mi dama. O sea, me ubicaría en el ataque del caballo, así que mucho cuidado con esos temas. Entonces mejor sería dama aquí en H3, después dirigirme acá a H7, continuar capturando al alfil, capturo al caballo y luego me doy cuenta que ¡ay! Me equivoqué. Perdón. Sin querer capturé, ¿cierto? Y después nos damos cuenta de que, a ver, que la dama está, cuando tú la tocas así y tocas un punto, la dama se dirige directo a ese punto, por eso sin querer se dirigió. Nos percatamos que de los dos peones, el que está indefenso es precisamente este peón de F6, porque debemos recordar que los peones solo caminan hacia adelante, ¿ok? Ellos nunca caminan hacia atrás, ¿ok? Ellos nunca caminan en sentido contrario, por lo cual este peón no está defendiendo al peón amigo de F6. Entonces vengo a la casilla aquí, primero a este y después al otro. Y así consecutivamente tenemos muchos más ejercicios donde podemos mejorar nuestra captura de las piezas, ¿cierto? Entonces salimos de esta parte de captura de las piezas, aquí en Fundamentos de Ajedrez. Venimos y vemos esta muy bonita, muy importante, que se llama
opción. No solo nos enseñan a capturar, sino también cómo debemos proteger a nuestras piezas de las amenazas del contrario, ¿verdad? De las amenazas del otro jugador. Aquí vemos que el alfil está obviamente mirando a nuestra torre, se la quiere zampar, se la quiere comer. Y bueno, aquí nos enseñan de que la única opción con nuestra torre sería dirigirla a la casilla C1. ¿Por qué razón? Porque si la dirigimos a B1, que es verdad que ya el alfil no le está amenazando, el otro alfil sí me la puede capturar. De hecho, si lo ubico van a ver que ejercicio fallido, un error. Ok, me da la opción de reintentar. Aquí vimos que el alfil nos comió a nuestra torre. Reintentamos y aquí sería lo correcto. Igual acá la dama está amenazando a nuestro caballo y tenemos que decidir a dónde huir con él, ¿cierto? Bueno, aquí sería quizás ya no nos lo captura. Aquí viene un ejercicio que está un poquito más difícil. ¿Por qué este está más difícil? La dama nuevamente nos está comiendo al caballo. Y si analizamos las casillas del caballo, cuando uno le da clic a la pieza nos enseñan todas las opciones donde puede moverse. Estas son las tres opciones donde puede huir el caballo, ¿verdad? Aquí en C6, en C8 y en B5. Pero la dama está mirando a todas ellas. O sea, el caballo está literalmente atrapado. No puede huir el caballo a ninguna parte, pero por suerte contamos con una torre que puede venir a proteger a nuestra pieza que está amenazada. O sea, si la dama captura, pues la torre obviamente se comería esa dama. Y aquí es donde viene la importancia de los puntos, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Imaginémonos todos, ¿ok? Que la torre se movió a la casilla A2 y está protegiendo al caballo. El caballo, como todos sabemos ya, tiene un valor de 3 puntos. Entonces, si la dama se atreve a capturar a ese caballo, ella que vale 9 puntos, obviamente sería un intercambio malísimo. Saldría perdiendo 6 puntos. Y esto es algo que tenemos que ir poco a poco aprendiendo para no quedar en desventaja de material, ¿ok? O sea, de perder puntos básicamente. Entonces la torre se movería aquí a 2 y estaría excelente porque protege al caballo. Aquí vemos otro ejercicio muy bonito donde la dama está amenazando simultáneamente a el alfil y al peón. Y aquí entonces la respuesta sería avanzar el peón un paso para proteger al alfil, ¿cierto? Y bueno, hay muchísimos ejercicios más, no voy a seguirlos resolviendo por si gustan de entrar a Lichess y ustedes mismos pues tener estas especies de retos, ¿cierto? Se los voy a dejar entonces hasta aquí para que puedan entrar. Muy bien, esta sería, hasta ahora hemos visto cómo amenazar piezas, o sea, cómo capturar piezas sin perder puntos y cómo defendernos de las amenazas del contrario, como en este caso, ¿verdad? Entonces ahora pasaremos a otra parte de los fundamentos del ajedrez que es esencial, que sería precisamente lo que es el jaque, ¿verdad? Jaque significa literalmente amenazar a un rey, ya sea, obviamente, si eres tú, amenazas al rey contrario, o si el otro jugador te amenaza a tu rey, bueno, te está haciendo jaque a ti. El jaque es una amenaza que hay que atender de forma inmediata, o sea, te hacen jaque y tienes sí o sí que atender ese jaque porque si haces otro movimiento y dejas que tu rey siga amenazado, eso es lo que se llama una jugada ilegal que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿cierto? Que ilegal significa que hiciste trampas, básicamente, ¿ok? Entonces, cuando el rey está en jaque hay que atenderlo inmediatamente. ¿Cómo atendemos este jaque? Existen 3 formas de salvarnos del jaque. Las 3 formas, ¿cuáles son? Capturar a la pieza que nos da jaque sería la primera. Poner un escudo entre tu rey y la pieza que te ataca, la pieza que te da jaque sería la segunda. Y la tercera opción sería huir con el rey, no hay de otra. Si no sirve en ninguna de las otras dos, hay entonces que pensar a dónde podemos huir con el rey que nos resultaría mejor. Entonces, recordando brevemente cuáles son las 3 opciones, serían capturar, buscar si podemos capturar a la pieza que nos da jaque. Número 2, poner un escudo, poner un defensor, una pieza mía que defienda a mi propio rey, como veremos ahora. Y por última opción sería, sí, la última, huir, porque cada vez que el rey huye se vuelve más débil, así que aquellos que le hacen jaque y lo primero que piensan es en huir, cuidado, no sería lo más indicado, por favor. Entonces vamos al jaque. Vemos aquí y nos preguntan, nos muestran que es el turno de las piezas blancas y qué pieza mover para hacerle jaque a este rey negro. Como bien nos enseña, aquí sería mover a la torre a la casilla E1 y desde aquí le hacemos jaque al rey. Mucho cuidado porque si bien es cierto que la torre puede venir a A8 y hacerle jaque al rey también, ya aprendimos en la clase anterior
que antes de mover una pieza, perdón, en la clase no, en el ejercicio anterior, que antes de mover una pieza tenemos que tener cuidado a dónde la desplazamos para que no nos la capturen, ¿verdad? Si vemos aquí el alfil de casillas oscuras está cuidando muy bien la casilla A8 y si yo me dirijo con mi torre me va a poner ejercicio fallido, ¿cierto? Un error porque el alfil se captura. Entonces la jugada correcta sería torre 1 jaque, muy bien. Vemos el otro ejercicio, dónde ubicar a la dama para hacerle jaque al rey en una jugada. Este es un ejercicio que tiene bastante trampa, por decirlo de una forma, bastante complejidad o un poquitico de complejidad, porque vemos lo siguiente: si la dama captura el caballo, es cierto, le hace jaque al rey, pero el rey come de una en una, como lo vimos en la clase anterior, así que si nos comemos el caballo sería un grave error, porque el rey feliz de la vida se comería a nuestra poderosa dama. Entonces también tenemos que tener cuidado, porque en caso de desplazar la dama, por ejemplo, a la casilla de 3, es cierto, le decimos jaque al rey, pero caemos en la acción del caballo que nos estaría amenazando a nuestra dama en forma de L. Así que mover a la dama a esta casilla sería un grave error también, ya que el caballo pudiera capturar a nuestra hermosísima dama. Así que tampoco allí. La jugada correcta sería dama hasta la casilla H3 bien lejos, y desde ahí la dama en diagonal, que como sabemos ella es la única pieza que camina en columnas, en filas y en diagonales. Ella camina de las tres formas, ¿ok? Ahí la dama le estaría haciendo jaque al rey, ¿cierto? Y bueno, creo que más adelante nos enseña algunos ejercicios de defendernos del jaque. Quiero ver. Bueno, aquí tenemos al caballo, ¿cierto? El caballo de las blancas. ¿Dónde moverlo que ataque al rey? Aquí sería la casilla B7, porque desde ahí estaría amenazando al rey en forma de L, ¿verdad? El caballo se desplazaría a B7 y desde aquí estaría atacando al rey. Recuerden que el caballo es la única pieza que puede saltar por encima de los demás. O sea, el caballo desplazarse a B7 es totalmente normal. Saltó por encima de dos piezas y no pasa nada, porque es la única pieza que sí puede saltar por encima de las piezas propias o contrarias, ¿verdad? Y bueno, aquí hay muchos ejercicios de jaque en una. Vamos, déjenme ver un ejercicio donde nos podamos defender del jaque. Bueno, aquí pues no veo ninguno de ese tipo. Veamos acá en fundamentos. Salir del jaque, muy bien. Ok, está muy bien estructurado este curso de enseñanza de ajedrez, porque no es solamente el jaque, sino nos enseña también las tres formas de salir del jaque. Bueno, aquí nos enseña la primera, que es huir con el rey. Fíjense que el rey tiene varias casillas a las que moverse. Solo no podemos huir a la casilla de 2 porque la dama seguiría atacándonos. De hecho, el programa no está diseñado para jugadas ilegales, así que si tú la haces, bueno, te dice ejercicio fallido porque la dama te está atacando. Muy bien. Te enseña de que sería mala jugada, sería ilegal, no puedes. Entonces puedes huir, muy bien. Aquí nos hacen jaque, podemos huir también. Aquí nos hacen jaque con las dos torres, y ahora viene el tema súper importante de poner como una especie de escudo, ¿verdad? De una especie de protección, de cuidado. Y aquí vemos cómo la torre se ubica delante. Si nos fijamos, esta torre está atacando a nuestro rey. Estamos en jaque. Y nuestro rey no puede escapar por ninguna de estas tres casillas, porque la otra torre está cuidando que el rey no huya hacia ninguna de esas casillas. ¿Cuál es la única opción que nos queda? Gracias a nuestra torre, ubicarla aquí en H4 y poner un escudo que proteja a nuestro rey de esa amenaza tan fuerte que es el jaque, ¿verdad? Esta sería la única opción. Aquí vemos jaque con el alfil, y aquí sí cambia un poquito, porque ahora, y viene la opción más importante de todas, podemos con nuestro caballo capturar a ese alfil que se atrevió a atacar a nuestro rey, ¿verdad? Aquí el caballo se dirige en forma de y captura, que sería por supuesto siempre, voy a enseñarle una vez más, la mejor opción siempre sería prácticamente capturar la pieza atacante, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otro jaque, ¿cierto? Aquí vemos que el caballo está amenazando a nuestro rey, le está haciendo jaque, y no podemos capturar con el peón porque la dama, miren, está mirando por rayos X a nuestro rey. ¿Qué cosa es rayos X? Bueno, todos sabemos que cuando vamos a una consulta y nos hacen rayos X, pues pueden mirar la parte de adentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta dama está mirando por una especie de rayos X al rey. De hecho, eso es un tema muy importante en ajedrez que aprenderemos luego. Y por tanto, no puedo comer. De hecho, me va a poner
ejercicio fallido porque la dama estaría atacando al rey. Muy importante recordar, no podemos bajo ningún concepto dejar que nuestro propio rey se encuentre amenazado, ¿ok? Eso es algo que realmente no podemos permitir, ¿cierto? Entonces aquí regresamos porque el ejercicio es fallido y vemos que con el caballo sí puedo capturar a ese otro caballo que se atrevió a amenazar a nuestro rey. Entonces aquí vemos caballo por F3 y ahí nos salvaríamos. Bueno, hay muchos ejercicios y no pasa nada si nos equivocamos. Nadie nos está viendo. Eso es lo bueno de estar acá haciendo este ejercicio en Lichess. Y por supuesto los exhorto a que estos temas los refuercen, entren, se diviertan. Si tienen algún niño, sobrino, a su hijo, por supuesto, que quiera aprender ajedrez, pues por supuesto, aquí, como les decíamos, en lichess.org, solamente abrirse su usuario, entrar y disfrutar de toda esta cantidad de opciones en la opción de aprender en fundamentos de ajedrez y, bueno, el movimiento de todas las piezas y precisamente los temas principales que tocamos en el día de hoy, que fue captura, ¿cierto? Aprender a capturar a las piezas del contrario y protección, aprender a proteger a tus piezas, porque no es solamente que vas a ir tú capturando, sino que tienes que cuidar a tus propias piezas. Aprendimos sobre todo estos dos temas y vimos el tema de jaque en una, aprendimos lo que es jaque, que es amenazar al rey, y aprendimos a salir del jaque, que es súper importante y que son tres formas, las recordamos, que son capturar a la pieza que nos da jaque, poner un escudo y por último, por supuesto, huir, salir huyendo con nuestro rey de ese ataque. En el próximo encuentro estaremos trabajando ya lo que es el jaque mate, lo que es atrapar al rey contrario. Igual, si ustedes quieren adelantarse, pues aquí está el tema de mate en una y por supuesto que les resultará de muchísima ayuda, va a ser muy fácil y recuerden que son ejercicios donde si nos equivocamos, pues podemos volver a retomar el ejercicio y mejorar, ¿verdad? Entonces, muy contento de haber estado aquí compartiendo con ustedes, muy contento de la aceptación que tuvo el curso, que ha tenido el curso hasta ahora, Jaque, y también de las respuestas de todos los participantes, todos los que están viendo estos videos, sobre si el ajedrez es un deporte o no. Entonces, para la pregunta del día de hoy tenemos una pregunta un poquito diferente y la pregunta es, ¿ustedes creen que el ajedrez sea ciencia, sí o no? O sea, ya establecimos que el ajedrez, o al menos la opinión generalizada prácticamente, es que el ajedrez sí es un deporte. Entonces la siguiente pregunta es, ¿considera que el ajedrez se puede establecer como una especie de ciencia, que hay parámetros científicos dentro del juego del ajedrez precisamente para considerarlo una ciencia? Disculpen por el pequeño trabalengua. Muy bien, estaremos muy contentos de recibir sus respuestas y por supuesto la idea del curso no es solamente enseñarles ajedrez, sino que mediante estos pequeños quiz, mediante estas pequeñas preguntas, mediante este pequeño conversatorio, ir conociendo del gran universo, de la gran cultura milenaria que tiene el ajedrez, que en el día de hoy ya tiene cerca de 1500 años de existir. Entonces precisamente es una de las actividades milenarias de nosotros los seres humanos, por lo cual tiene una cultura inabarcable, prácticamente inmensa. Yo que llevo 25 años practicándolo, todavía no logro conocerlo completamente y es algo de lo que me tiene, por supuesto, enamorado de este deporte. Entonces, agradecerles muchísimo y, por supuesto, invitarlos al próximo miércoles que vamos a estar en nuestro programa del Ministerio de Cultura Jaque para que todos aprendan del juego ciencia. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Recuerden que aquí abajo les vamos a dejar el link del video de la clase anterior para el que no lo haya podido disfrutar. Gracias y nos vemos en un próximo encuentro.